de los Borbones de los últimos tiempos del siglo XVIII los que van a dar pautas para la independencia. En este 2010 se cumplen 200 años de que inició la independencia de México, en donde religiosos como el cura Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón dieron la vida por un México independiente que no se viera como botín para los gobiernos que poco apreciaban la sociedad y la cultura de estas tierras. De hecho, son varios los países de América Latina que celebran en la primera década del siglo XXI este proceso histórico de independencia, iniciado en México en la madrugada del 16 de septiembre, cuando el cura Hidalgo dio el grito de Dolores, llevando como estandarte de batalla la imagen de nuestra Santísima Madre, María de Guadalupe. En primer lugar, quiero resaltar la importancia de recuperar la memoria histórica. Ya los antiguos mexicas sentenciaban que un pueblo sin historia no es pueblo. Seríamos como un árbol sin raíces, como un edificio sin cimientos. Un eminente eclesiástico decía recientemente: si un pueblo ignora su historia, otros dirigirán su futuro. Si queremos comprender y reafirmar nuestra identidad cultural, debemos volver a los acontecimientos significativos, a nuestros orígenes fundacionales. Y no basta describir esos hechos pasados, hay que saber interpretarlos, asimilarlos, como se ha dicho, con sentido crítico, con la mayor objetividad y serenidad posibles. En concreto, la independencia nacional y la Revolución Mexicana son hechos complejos que fácilmente dan pie a la polémica. Los obispos mexicanos, en la Carta Colectiva del año 2000, afirmamos: para superar la permanente tentación de la confrontación y la violencia que nos ha marcado en algunos momentos de nuestra historia, y para abrir caminos nuevos en los que todos podamos participar para construir el futuro de la nación, es necesario crear espacios de encuentro, de diálogo y de reflexión en los que, partiendo de la realidad y de la identidad de nuestra nación, debemos revisar qué es lo que nos une como mexicanos, cuáles son nuestros referentes comunes y dónde están los principales problemas que nos han contrapuesto, de manera que podamos encontrar los caminos para crecer en un clima de reconciliación, de justicia y de paz. Importante reflexión del arzobispo de Morelia, presidente de la Comisión para la Conmemoración de los Centenarios de Independencia y Revolución de la Conferencia del Episcopado Mexicano, durante las Jornadas de Historia organizadas por la Universidad Pontificia de México en mayo de 2009. Monseñor Alberto Suárez Inda, al igual que todos los religiosos y laicos de nuestra Iglesia, reconoce con estas palabras la dificultad que se tiene en ocasiones para el diálogo debido a golpeteos innecesarios e incomprensiones de algunos grupos que han tomado un sendero contrapuesto a la cultura de la vida, al verdadero sentido de la libertad. Estamos en un momento privilegiado para reconocer que, superando prejuicios y descalificaciones, evitando dualismos y reducciones, hemos de integrar esas ricas realidades que forman parte de nuestra historia. Llego a un país cuya historia recorren, como ríos a veces ocultos y siempre caudalosos, tres realidades que unas veces se encuentran y otras revelan sus diferencias complementarias, sin jamás confundirse del todo. La antigua y rica sensibilidad de los pueblos indígenas que amaron Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga, a quienes muchos de estos pueblos siguen llamando padres, el cristianismo arraigado en el alma de los mexicanos y la moderna racionalidad de corte europeo que tanto ha querido enaltecer la independencia y la libertad.
en particular la participación de la Iglesia en estos acontecimientos dramáticos que ahora conmemoramos, es motivo de juicios contrapuestos, de discusiones a veces enconadas. Pero una cosa es innegable, nos guste o no, los hombres de Iglesia, y no solo los llamados eclesiásticos, obispos, sacerdotes, sino también laicos, miembros por el bautismo del pueblo fiel, fueron protagonistas en la gestación y en la consumación de la independencia. Eran Iglesia los insurgentes y eran Iglesia los realistas. Muy comprensible en el contexto de la época que los obispos, prácticamente todos peninsulares, promovidos por la corona española en virtud del patronato regio, se opusieran a cualquier intento de independencia. Pero muy significativo también que un sector importante de la Iglesia, incluidos algunos clérigos, esgrimieran argumentos, aún de tipo teológico, para defender el movimiento armado cuando se cerraban las posibilidades de un cambio pacífico que por otro lado se veía necesario por el creciente desequilibrio social, la marginación de los nacidos acá y la inequidad injusta. Una historia de libertad, parte 1. Hombres polémicos y emblemáticos en el proceso de independencia fueron el cura Hidalgo y el también religioso José María Morelos y Pavón. Narran algunos historiadores que el cura Hidalgo, en el poblado de San Felipe, al norte de Guanajuato, organizaba verdaderas tertulias con los pobladores de esas comunidades y que ahí se hablaba de la complicada situación que se vivía en la Nueva España, el México antiguo, y que en la casa parroquial o algún salón escogido de último momento daba lectura a los documentos libertarios de la Ilustración francesa, como los escritos por Rousseau y Diderot. Para muchos, estos hechos eran una forma más de impulsar el mismo espíritu cristiano, de justicia e igualdad, más allá de intereses de grupo o de intereses personales. En esos momentos, el pueblo, los indígenas, la Iglesia, los fieles, sufrían con las nuevas normas implantadas por los Borbones, que solo veían a nuestra Iglesia y a nuestra tierra como una gran mina de oro. Un capítulo aparte que merece un acucioso estudio es el tema de las excomuniones, especialmente de Hidalgo y Morelos, por lo que la Conferencia Episcopal ha encomendado a un equipo de reconocidos historiadores una investigación al respecto. No podemos desconocer que tratándose de actores humanos, nos encontraremos siempre con luces y sombras, con virtudes y pecados, siendo la Iglesia al mismo tiempo santa y pecadora, casta y meretriz, como se atrevían a llamarla algunos escritores antiguos entre los padres de la Iglesia. Hemos de recurrir siempre con humildad a la misericordia divina. No podemos, por otra parte, juzgar en forma anacrónica, con criterios de hoy, los hechos pasados. Se dice que la historia es maestra de la vida, reflexiona el obispo de Morelia, quien agrega que mucho podemos aprender de nuestro pasado para comprender el momento que vivimos y, sobre todo, para orientar con lucidez y responsabilidad el futuro. En ciertos momentos, señala la Carta Pastoral de los Obispos, la Iglesia llegó a ser vista como el principal obstáculo de la identidad, de la soberanía y del desarrollo de la nación, y se pensó que su eliminación del escenario público, o al menos su marginación y reducción a la esfera privada, traería una mayor afirmación de la identidad de los mexicanos. Hoy, con esta iniciativa, el Episcopado Mexicano, la Universidad Pontificia de México, todos quienes han participado en la preparación de este evento, queremos que los católicos, con humildad,
pero también con seriedad y valentía ofrezcamos nuestra aportación, que no nos automarginemos, que no permanezcamos como simples espectadores que ven pasar desde la ventana el desfile de los acontecimientos que van construyendo la historia. En un diálogo sereno queremos hacer oír nuestra palabra, buscando caminos de reconciliación en la justicia y la verdad. Y para concluir, quiero simplemente afirmar desde la fe que toda historia humana, y por lo mismo también nuestra historia patria, es el lugar donde se realiza el misterio de la salvación. Como bien afirmó Juan Pablo II, con la encarnación del Verbo, el tiempo ya es dimensión de Dios. El Verbo encarnado, en especial por su Pascua Redentora, es la clave para entender la historia en su más alta significación y trascendencia. Los invito pues a que escuchemos la voz del Espíritu, que estemos atentos a lo que el Señor de la historia quiere decirnos en la lectura inteligente que podamos hacer desde la fe de estos acontecimientos señeros. Pero para hablar con justicia sobre este doloroso tema de la Guerra de Independencia de México, que puso a luchar a cristianos contra cristianos, incluyendo al llamado alto clero y muchos religiosos, es necesario hacer un recuento de los hechos sucedidos. A la llegada de los Borbones se creó un ejército regular y de las milicias en el reino novohispano. Ello provocó el alistamiento de todos los varones de 16 a 50 años, con excepción de los indios, que no estaban obligados al servicio militar, lo que provocó una oposición a los enlistamientos obligatorios. Surgieron los estancos como una forma de acaparamiento por parte del nuevo orden de gobierno impuesto por los Borbones. Algo que aún más complicó la situación fue la expulsión de órdenes religiosas que habían iniciado el proceso de evangelización y caminaban en una dirección ascendente, siempre de la mano de Dios. Ante esta situación y muchos otros problemas que vivía la Iglesia en México, como la constante petición de donativos de la corona para apoyar sus guerras, que alcanzaron la suma de 25 millones entre 1800 y 1811, así como el decreto de consolidación de vales reales, que despojaba del circulante en metal a los novohispanos, surgió la gesta independentista, en la que también participaron sacerdotes diocesanos, y de la que en este primer programa especial, Un mensaje de fe, ha dado testimonio. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque serán saciados.